Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa Sella en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Ru García. Y bueno, en esta ocasión hablando pues de un tema que usted escucha todas las noches, seguramente todos los días en sus noticiarios, pero que de alguna manera vale la pena detenerse un poco en el camino y tratar de entender qué es lo que ha venido sucediendo. Me refiero a los primeros 60 días de la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, y para eso tenemos a dos especialistas, colegas, que nos van a ayudar a entender mejor lo que ha estado sucediendo. El doctor José Antonio Meyer, director del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Muchas gracias, José Antonio. No, al contrario, muchas gracias, Enrique. Y al doctor Román López Villicaña, quien es profesor de asignatura de la UDLA. Antes había sido profesor de tiempo completo investigador de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Bueno, pues hemos hablado en este programa varias veces, José Antonio, tú has estado en algunas, en donde hablamos de cómo iban a ser las elecciones en Estados Unidos, luego cuando ganó, la hecatombe, ¿verdad? Y todo lo demás. Y ahora van más o menos 2 meses desde que tomó posesión. ¿Cómo podrías tú empezar comentando, digamos, tus primeras impresiones de estos 60 días para su caracterización? Como que empezó muy fuerte y sigue fuerte, pero como que ya lo vamos entendiendo mejor. ¿O cuál es tu perspectiva, digamos, José Antonio? Sí, yo creo que él empieza tratando de materializar algunas de sus propuestas de campaña, particularmente las que tienen que ver con el tema de los migrantes indocumentados mexicanos. Firme en sus primeros días una orden para que se hagan deportaciones y se pase de ese estado, digamos, de latente que se dio durante la administración del presidente Obama a una actitud más activa, ¿no? En la cual se empiezan prácticamente a hacer deportaciones, si no masivas, por lo menos deportaciones más intensas. Pero después, poco a poco, estamos viendo cómo se ha ido matizando, ¿no? En la presentación reciente que tuvo el presidente ante el Congreso, ya hizo varios matices respecto a esto. Ya hablaba de que, bueno, no se trata de limitar la migración, pero sí darle un carácter mucho más estratégico, aceptar solamente a las personas con ciertos niveles de educación o con ciertos recursos. Y se ha ido dando cuenta que hay una gran cantidad de fuerzas internas y externas que limitan mucho o que exigen mucho más prudencia del presidente, ¿no? El caso de las filtraciones últimas que acaba de haber sobre la CIA, ¿no? Por parte de Wikileaks, el hecho de que también otros gobiernos empiezan a manifestarse, el caso de la Unión Europea, por ejemplo, que empiezan de alguna manera a contener, ¿no? esta actividad muy proactiva que el presidente ha tenido. Creo que una primera lectura sería que él está ubicándose, ¿no? en la verdadera dimensión que debe tener un presidente en Estados Unidos y que muchas veces no lo que se dice es lo importante, sino la manera como se negocia y cómo se legitima una iniciativa, ¿no? Es decir, el presidente no puede actuar por sí mismo si no cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas, con el apoyo del Congreso, con el apoyo de los gobernadores, con el apoyo de las distintas organizaciones sociales que de alguna manera le van dando legitimidad a sus acciones. Román, unas primeras palabras al respecto. Mira, tu sí, impresión. Efectivamente yo coincido con Toño. Es decir, una cosa era el candidato y otra cosa es ser presidente, ¿no? En los Estados Unidos. Yo lo que veo es que donde puede, como que lleva a cabo, trata de hacer lo que es su proyecto. Por ejemplo, va a renegociarlo del Tratado de Libre Comercio. Es muy probable que, no sé qué es lo que se vaya a negociar, ahí habrá que ver cuál es la posición negociadora de México, pero eso te lo dejo a que tú lo comentes. Ahorita lo comentamos si quieres, sí. Pero yo lo que veo es, por ejemplo, en la cuestión de China. En la cuestión de China, si tú te acuerdas, fue muy beligerante durante el periodo en que él fue candidato e incluso cuando llega a la presidencia,
hace una llamada por teléfono a la presidenta de Taiwán, lo cual venía en contradicción con una política que se había seguido desde la época de Richard Nixon, cuando los Estados Unidos reconocen a una sola China. Entonces, posteriormente, el presidente tiene que, tiene que reconocer ese principio, porque eso es prácticamente como un mantra para los chinos, es decir, el que se reconozca una sola China. Si no se reconoce una sola China, hay problemas. Incluso con el liderazgo político. Y en el caso, yo creo, de los Estados Unidos, pues alguien que está financiando el déficit de los Estados Unidos es precisamente China. Entonces, sí, ¿qué es lo que va a hacer Trump? Yo creo que, desde mi punto de vista, va a tener que aumentar el déficit en los Estados Unidos y de algún lado va a tener que llegar el financiamiento. Y si este viene de China, pues no se puede enemistar totalmente con los chinos. Entonces yo creo que ahí va a tener que bajarle un poquito. Otra de las cuestiones en las que yo vi una contradicción, por ejemplo, es en la cuestión de el caso árabe-israelí. En el caso árabe-israelí, al parecer el presidente de Trump había legado a Israel la solución del conflicto. Dice, esto no es mi problema, es problema de ustedes. Tú, en la última visita de Benjamin Netanyahu a Washington, le dice, solucionen ustedes el problema, lleguen a un acuerdo con los árabes, cualquiera que sea. O sea, yo ya me desentiendo de este asunto. Y es más, le prometió que iba a mover la embajada a Jerusalén, lo cual es un reconocimiento de una ley que se hizo en el año de 1980 por la Knesset, que es el parlamento israelí, en el cual declaró a Jerusalén como su capital eterna e indivisible. Es decir, que cualquier primer ministro, presidente que quiera cambiar esta ley va a estar en problemas en Israel. Ya ves, es decir, incluso tú sabes que hay tantos fanáticos israelíes como fanáticos árabes, y esos extremos han impedido que se llegue a un arreglo. Obviamente Israel en este momento no quiere un arreglo que tenga que ver con dos estados ahí en la... Sí, está gobernando la derecha en ese sentido, ¿no? En la zona. Entonces, Netanyahu, en parte, su popularidad y demás se estriba en eso, y yo creo que no va a haber un cambio hasta que se dé un cambio de gobierno en Israel. Sin embargo, después el presidente Trump dijo que, mencionó que no se anexara los territorios ocupados. Entonces, ese comentario, pues yo creo que sí tiene un impacto y un poco puede ir en contradicción, todavía no se ha aquilatado y comentado tanto, qué significa el que no se anexe, es decir, si va a continuar con el proyecto de dos estados ahí, es decir, si no te lo vas a anexar, entonces ¿qué vas a hacer? Y bueno, yo creo que como anexión tampoco le conviene al Estado de Israel, porque si se anexa a esos territorios le va a tener que dar derechos políticos a todos los palestinos que ahí están, y eso sería prácticamente el Estado binacional. Entonces ahí habría un problema más grande. Otra de las cuestiones es en la cuestión de, él había mencionado que en Siria el Estado Islámico era una creación de Obama y de Hillary Clinton. Y ahora, ayer precisamente, acaba de mencionar que va a mandar un grupo de marines para combatir ahí en Raqqa, que es se supone que es la capital del Estado Islámico, para combatir al Estado Islámico, lo cual se me hace interesante porque acuérdate que Rusia está muy metida ahí y es la que está apoyando obviamente al régimen sirio. Habrá que ver cuál es es decir, cómo actúan estos marines y que, es decir, por lo menos ya va a tener un pie allá adentro en Siria, lo cual no lo había tenido de manera directa. Pero que es además siempre un problema, ¿no? Es decir, es un riesgo muy grande para Estados Unidos meterse ya con
soldados, digamos. Así es. Con marines. Porque no se puede salir tan fácil tampoco se de puede salir. Afganistán. Exactamente. no Ahora acaban de parece salirse. que Rusia ha tenido que entrarle a la cuestión de Afganistán. Es muy difícil ahí funciona finalmente lo que en geopolítica conocemos, es decir, como potencias marítimas y terrestres. Los Estados Unidos son obviamente una potencia marítima, la potencia terrestre es Rusia. Rusia puede entrar ahí fácilmente, los Estados Unidos le cuesta mucho trabajo estar en Asia Central, quiere tener un pie ahí. Pero acuérdate de la teoría de Sir Halford Mackinder el pivote del mundo está precisamente en esa zona que no la pueden alcanzar las potencias marítimas nunca. Bueno, pero habrá que ver. Bueno, muy bien. Lo que queda claro es que está abriendo muchos frentes, ¿no? Es decir, en tan poco tiempo Eso te iba a abres comentar, sí. demasiados frentes que después se pueden volver incontrolables. Es decir, los asesores o el propio presidente están dando rienda suelta a una serie de iniciativas que para el corto tiempo pues se le pueden revertir, ¿no? Entonces, un conflicto abierto con el Estado Islámico o una situación de tensión con Rusia o incluso en la relación México-Estados Unidos, pues le puede generar muchísimos problemas a un gobierno nuevo que apenas está en proceso de construcción, que todavía no tiene todos los cabos amarrados, ¿no? Y sobre todo, yo insisto aquí en una parte clave del sistema político, en sus relaciones con el Congreso. Sí, aunque hay un gran sector que se ha beneficiado con la llegada de él a la presidencia del grupo republicano, es un hecho que él no es un republicano, él no es un presidente auténticamente, o sea, no tiene el ADN y por tanto tiene que ganarse también la adhesión de muchos congresistas. Y yo creo que en parte, pues acuérdate que cómo es el sistema político norteamericano. Es decir, apenas tomas la presidencia empiezas a trabajar para la reelección. Y yo creo que el tipo está obviamente trabajando en eso. Y para eso tiene que mostrar resultados. Bueno, para el 2018 incluso. Pero Claro. denme, necesitamos irnos a Sí. corte, regresamos, estamos con ustedes en Sella en Contexto. Volvemos.